Seguimos en CARICAM 2015 haciendo la cobertura del congreso que se está celebrando en la ciudad de Miami con un tiempo horrible, con lo cual nos obliga a estar aquí metidos y está todo el mundo, gracias a Dios, escuchando las conferencias. Estamos con Leticia de la empresa Neptuno y vamos a hablar un poco de las torres, porque es una tecnología o es una parte de la infraestructura de la que nunca hablamos, la verdad. Yo también soy culpable, Leticia, bienvenida. Soy culpable de no hablar de torres porque nunca hablo de torres, porque estamos tan embarcados en velocidades de transmisión, en capacidades y tal, que nos olvidamos que hay una parte de la infraestructura que aguanta las antenas que permiten que haya estas velocidades de transmisión que nunca no sabemos nada, por lo menos a nivel periodístico, ¿no? Seguramente los operadores sí. Es correcto. Bueno, cuéntanos gracias. qué está pasando con las torres, bienvenida, y qué está pasando con las torres en el Caribe y Centroamérica. Okay. Y no sé, ¿qué avances hay en tema de torres? Bueno, gracias por la oportunidad. Bueno, la empresa Neptuno tiene 40 años, más de 40 años, haciendo ingeniería, fabricación, instalación de torres para toda la región de Latinoamérica. En mi persona yo me baso en Fort Lauderdale y lo que estamos viendo hoy en día es que ha habido una transición, un poco de que obviamente ya no hay muchos proyectos que necesitan cantidades de torres como era en el pasado, que habían redes totalmente nuevas en donde ibas a fabricar una gran cantidad de torres. Lo que vemos ahora es que los operadores están teniendo el reto de que con nuevas tecnologías hay una gran cantidad de antenas nuevas que tienen que ir a la torre, por ejemplo con los despliegues de LTE, por ejemplo. Tenemos muchas llamadas donde los operadores simplemente no saben si esa torre que ellos tienen desde hace unos años puede albergar nuevas antenas y nueva tecnología. Hay un tema regulatorio, creo que los reguladores se están poniendo un poco más firmes sobre el tema de estar seguros de que las torres pueden efectivamente albergar nuevas antenas. Entonces, y en general pueden albergar, o sea, ¿se podría en general albergar nuevas antenas, acumular más peso en las torres existentes? En líneas generales sí, muchas veces si el cliente ha hecho su preparación como es debido, es decir, en el momento de proyectar una nueva torre, ha dicho, bueno, yo quiero proyectarla para esta carga presente y voy a asumir una carga futura de extra antenas. Normalmente tienes una vida larga de la torre agregando nuevas antenas. Lamentablemente, como el énfasis está siempre en la reducción de costos, lo que estamos viendo es que esa planificación no se está haciendo y estamos entrando, es lamentable, a una guerra de costos, a una guerra de precios y suministra el que te vende la torre más barata. Okay. Pero la torre no es una ciencia oculta, es decir, la torre, el peso de la torre se traduce en el costo de la torre. Claro. Es un tema de peso. Soportar. Más pesada es, más antenas va a albergar. Okay. El problema hoy en día es que hay muchos operadores, la gran mayoría, sobre todo en el Caribe, y los operadores, digamos los que fueron los primeros operadores de telefonía móvil, proyectaron para hacer ellos solos en la torre. Entonces ahora llegan todo tipo de empresas que quieren montar sus antenas en esa torre y las torres están fallando. En el Caribe estamos trabajando varios proyectos donde tienes un alto porcentaje, entre 50 y 60% de las torres. Cuando dices fallando, ¿qué es? ¿Que se caen? Que de acuerdo a ciertos parámetros de ingeniería están fallando en decir en su capacidad de carga. Una cosa importante es que el operador decide a qué velocidad de viento quiere que su torre pueda funcionar. Es decir, que no es que todo falla o todas van a fallar. Es como cuál es tu nivel de riesgo. Yo quiero lidiar con que mi torre aguante 120 millas por hora. Entonces tú sabes que en el caso de un huracán fuerza 5 va a estar a riesgo. Entonces, bueno, con el tema de los huracanes creo que eso también es algo que le preocupa mucho a los clientes del Caribe, que en el pasado tal vez no tanto, porque a menos que pegue, tú no piensas en un huracán, pero cuando pega todo el mundo piensa en el huracán. Entonces nosotros estamos ayudando mucho en el tema de reforzamiento de torres. El cliente en efecto puede hacer un estudio, un cálculo estructural, donde nosotros recomendamos cómo mantener la torre, cómo reforzar la torre si el cliente quiere poner nuevas antenas y así pueden maximizar esa inversión. No se trata de cambiar la torre. Muchos clientes creen tengo que tumbar la torre y poner una torre nueva. No, hay maneras de reforzar la torre, pero sí es muy recomendable que el cliente tome control de lo que tiene y entienda la situación de sus activos verticales. Ahora, con la llegada de la 5G en el 2020, otra tecnología adicional, más antenas, ¿tenéis alguna idea de si los operadores son conscientes de que posiblemente en algunas de las antenas de las torres existentes no van a poder montar
más tecnologías y más antenas, y no sé tampoco, y esto quizá tendría que hablar con gente de antenas, si las antenas cada vez pesan más o pesan menos. No sé si más o menos eso se ha mantenido relativamente... Se ha mantenido más o menos constante. Lo que sí está cambiando es que una antena ahora a veces tiene la capacidad de transmitir distintas tecnologías. Okay. En el pasado no era el caso. Cada tecnología requería sí, pero ahora una vienen antena. También con mecanismos de movilidad. Sí, que sí está que mucho añaden... más ligera, y también se está haciendo mucho más la parte densa, es decir, en las zonas urbanas, en donde van ya en los techos, en las azoteas. O sea, está cambiando un poco también la tecnología, que no se requieren tantas torres. Okay. Pero si bien es verdad que nuestra región hoy en día también está viviendo la transición donde el operador ya no es el dueño de la torre, sino son las empresas de torre, digamos, Tower Management, como es el nombre en inglés, las que son las dueñas. Claro. Y este tipo de empresas, como su negocio es básicamente de activos fijos, de torre, sí diseñan las torres para múltiples operadores en la torre. Entonces, creo que el mercado está tomando, digamos, conciencia sobre eso, y se está construyendo torres mucho más pesadas que albergan más. Entonces, el hecho de que empresas como America Tower o América Móvil, que hizo esta división para gestionar sus torres, este tipo de empresas, el hecho de que sean ellas es positivo a nivel torres, porque tienen más conciencia de esta dinámica que cuando el operador tenía el mismo que también diseñar o controlar o mantener estas torres. Yo no diría que es más conciencia, diría que es más interés en tener más operadores, porque ese es su negocio. Ellos quieren que más operadores estén en la misma torre. Entonces ellos lo cuidan mucho. Vale. En vez el operador por tradición quiere su antena en la torre, y después si llegan otros que se quieren montar ahí, es como un accesorio, pues es algo que pasa porque pasó. Entonces, no podemos hablar de torres de siguiente generación. En realidad, como decías al principio, las torres no han cambiado mucho. Lo único que es, o son más resistentes al peso o menos. Sí, es el diseño, realmente se puede optimizar mucho el diseño, por eso tú también quieres tener empresas que tienen, como nosotros, 40 años de trayectoria de ingeniería, en donde sí trabajamos con los clientes en hacer, por ejemplo, torres modulares, dependiendo del tipo de proyectos que ellos tengan. ¿Qué sería una torre modular? Una torre modular es una torre que tiene el cuerpo de la torre, es igual a todos los niveles de la torre. Entonces tú puedes, si tienes una torre de 30 metros o una de 60, puedes, como un Lego, cambiar piezas para que sea más óptimo, porque muchas veces los clientes no saben las alturas de las torres hasta el último momento, pero ellos quieren pedir la torre porque tienen que actuar rápido. Entonces, en ese caso tratamos de hacer diseños modulares que les permite intercambiar piezas rápidamente. Por último, para temas de desastres, hemos hablado del tema del viento. ¿Sí? ¿Cambia la tecnología o la composición de la torre si esperas huracanes como en el Caribe o si esperas terremotos como podría ser en Chile? No cambia. Hay normas de ingeniería que fijan los parámetros de diseño de la torre, sea en el caso de terremoto o en el caso de viento fuerte, ¿no? Yo no soy ingeniero civil, he aprendido mucho, pero sé que el viento aparentemente es más incidente sobre la estructura vertical que un terremoto. Pero prefiero que el diseño sería diferente. No podrías aprovechar una torre que está preparada para viento para un terremoto, por ejemplo. Sí. Los parámetros de ingeniería se aplican, son bastante similares al nivel. Digamos que son consideraciones que van a ser tomadas en cuenta cuando se diseña la torre. Estupendo. Bueno, Leticia, lo vamos a dejar aquí. Gracias. Y yo voy a ponerme un poquito más al día con el tema de torres, porque evidentemente, como has visto por las preguntas, estoy bastante verde. No, fueron muy buenas. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti.